Entonces vamos a empezar el Space de hoy. Gracias a todos por esperar un momento. Ya estamos aquí con José Alberto García Avilés, profesor catedrático de periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Correcto, Joe? Correcto, sí. Muchas gracias, Macio. Un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes. Y das clase de catedrático de periodismo en un máster de innovación en periodismo al que me invitasteis hace ya, 6 o 7 años fue, ¿no? Para hablar de Spain Report en su momento, pero espero que desde entonces ha habido grandes avances académicos en el campo. Pues sí, la verdad es que este máster que ya ahora cumplimos en 10 años, es un máster que nació para intentar aportar nuestro granito de arena a cambiar el periodismo, ¿no? Tenemos 30 estudiantes cada año, no solo de España, también de Argentina, de Colombia, de Chile. Y la idea es esto, es tratar de desarrollar proyectos. Cada estudiante aprende cómo está el estado del periodismo y desarrolla un proyecto focalizado en una comunidad de usuarios, de lectores, ¿no? Y tenemos una experiencia muy buena en estos años. ¿Y cuántos años llevas haciendo eso, Joe? Yo con el máster llevo ya 9 años y dedicado a dar clase en periodismo, pues ya estamos en los 25 años de clases. O sea, 25 años de clases. Antes como periodista, sí. Antes trabajé en una televisión local, en una productora de vídeo, pero desde el año 95 me dedico ya a dar clases, sobre todo tanto en la Miguel Hernández como antes en la Universidad de Navarra. O sea, 25 años viendo toda la transformación del sector del periodismo y de los medios en el mundo, un poco por lo que has dicho de Latinoamérica y además aquí en España, que han sido grandes transformaciones. Pues sí, la verdad es que sí. Es lo que tiene ya ser un poco mayor, ¿no? Que ves cómo ha ido cambiando, ¿no? Y por entrar un poco en la materia, claro, los medios vivían una época fantástica a finales del siglo pasado y la primera década de este milenio, hasta 2010 aproximadamente, por dar una fecha de corte, porque en general tanto la prensa, la radio, la televisión tenían audiencias más o menos aseguradas, tenían unas vías de ingresos muy rentables, que era la publicidad en el papel, las cuñas de radio, los anuncios televisivos. Y poco a poco, sobre todo a raíz de la popularización de Internet y otras razones de las que podemos hablar, y con la crisis económica que golpeó muy duramente a nuestro país desde 2008, pues ahí empezó la puntilla para esta crisis de financiación, y no solo de financiación, sino de otros muchos aspectos que atraviesa el periodismo. Pues nos tienes que ir mezclando todo ese conocimiento y esa visión, tanto mundial, global, como la parte histórica en recorrido en el tiempo, con lo que comentamos hoy yo. Y luego, lógicamente, como estáis en un Twitter Space, un formato novedoso, los lectores, los oyentes pueden hacer sus preguntas un poco más tarde, más adelante también. Has dicho que tienes alumnos de Argentina, Colombia y Chile, ¿no? Y a lo largo de esos 25 años, una primera pregunta que me surge allí, ¿notas que los periodistas españoles en España te cuentan los mismos problemas, tienen el mismo problema en su conjunto como los de Sudamérica, o varían? Pues yo te diría que hay bastante semejanza en los problemas, porque, además de que a todos nos une la lengua, y es cierto que son mercados distintos, porque uno tiende a pensar que Latinoamérica es un mercado homogéneo y no es así. Es decir, los medios en Chile no tienen nada que ver con los medios en Perú, en Ecuador o en Cuba o en Colombia. Cada país tiene unos condicionantes y unas características que lo definen. Sí es cierto que esta transformación, esta especie de tsunami, a mí me gusta usar la metáfora del tsunami, que es esa gigantesca ola que nos ha cogido a todos en los últimos 10 años, a todas las empresas de comunicación, y nos ha dado la vuelta, ¿no? Es decir, nos ha provocado un shock. Y claro, estamos todavía saliendo de ese tsunami, que ha tenido lugar pues por la transformación tecnológica. Es decir, la tecnología
se ha acelerado muchísimo. Cada 6 meses surge una nueva aplicación, surge una nueva herramienta, una nueva plataforma, una red social. También el tsunami tiene que ver con el cambio del modelo de negocio, esos anuncios, esos modelos de pues tener muchos lectores, de gente que compraba miles de ejemplares del papel, etcétera, etcétera, se ha cambiado. Es decir, este modelo ya no funciona, el modelo que era rentable hace 10 años. Y luego también hay una gran crisis de audiencias, es decir, especialmente entre los menores de 30 años, pero no solo ahí. Mucha gente ya no utiliza los medios tradicionales, no solo no compra el periódico, sino que incluso no va a las webs de los medios para informarse, porque recibe la información, la poca que reciben o la mucha, a través de redes sociales o de otros canales, como puedan ser podcasts, como puedan ser blogs, como puedan ser recomendaciones de esos influencers, ¿no? que a veces conocemos, como pueda ser Ibai Llanos, como pueda ser tú mismo, Macio, se informan a través de tu cuenta de Twitter o de Spain Report. Por tanto, las audiencias también son cada vez más elusivas, ¿no? Más difíciles de conseguir, ¿no? Y claro, ese tsunami de información, el cambio tecnológico, el cambio económico de financiación y la pérdida de audiencias es la tormenta perfecta para esta crisis del periodismo que con pequeñas variaciones afecta por igual y tienen los mismos problemas aquí y en muchos países de América Latina. Claro, has dicho que salimos del tsunami. ¿Salimos del tsunami o va para largo el tsunami? Porque yo no veo que cese esta cantidad constante de información a la que estamos sometidos o en la que estamos inmersos todos. Claro, bueno, yo quiero ser optimista y quiero, si quieres luego lo comentamos con los lectores, con los oyentes, pero a mí me gusta pensar que estamos saliendo del tsunami. Lo que ocurre es que, como tú sabes, un tsunami no es solo una única ola. Llega la gran ola que arrasa con todo, pero luego puede haber más olas, ¿no? Y claro, fíjate lo que ha sido la pandemia, la crisis de la COVID. Es decir, cuando ya tímidamente se empezaban a recuperar algunos indicadores, llega la pandemia en marzo de 2020 aquí en España y ha sido también otra ola que ha acabado con dar la puntilla a muchos medios. Porque, claro, muchos medios nacionales también aquí en España o regionales y locales han visto que por la pandemia se han desplomado las ventas, en kiosco, por supuesto, es decir, ha habido una caída en picado. Se ha desplomado la inversión publicitaria. Un informe de InfoAdex apuntaba que en 2020 hubo un descenso del 18% de inversión publicitaria en los medios. Eso es una burrada. Eso son menos de 2.000, más de 2.500 millones de euros que se dejaron de ingresar en 2020 respecto a 2019. Claro, para cualquier medio, la cuenta de resultados, perder tantos ingresos publicitarios ha sido un desastre, ¿no? Claro, y luego pusieron todos sus muros de pagos justo cuando empezaba la pandemia. Claro, en la época del confinamiento, y luego que eso, pues la situación se prolongó durante 2020. Con lo cual eso ha sido un poco la puntilla, es decir, el ver que ahora mismo estamos todos inmersos en una situación de hay que enderezar el rumbo, hay que salir de esta crisis, pero todavía no lo tenemos muy claro. Es decir, las empresas están ahora en un proceso de búsqueda constante de cuál ha de ser el nuevo rumbo para salir de esta situación, y no va a ser fácil. Se ha vuelto una situación más difícil incluso para llegar al lector o al oyente en todo ese tsunami de información, simplemente por la cantidad, ¿no? Es decir, estamos todos recibiendo tal cantidad de información y noticias y datos y reportajes hoy en día que es difícil hacer algo que destaque en ese tsunami. Totalmente de acuerdo. Fíjate que uno de los principales retos o de las principales batallas, si queremos usar la metáfora bélica, es la batalla por la atención de la gente. Es decir, pensemos que cualquier medio de comunicación, uno puede pensar en una televisión local, en un diario regional, en un medio en internet de ámbito nacional,
cualquier medio está compitiendo por la atención de los posibles lectores que tiene en su ciudad o en su país, con plataformas y canales que hasta hace unos años no existían. Es decir, si uno busca en Internet, hay un gráfico que suele actualizarse todos los años, que es los usuarios de Internet hacen en un minuto. Ese gráfico, que empezó a publicarse hace 10 años, te da el volumen del número de vídeos que se suben a YouTube, del número de mensajes que se intercambian en WhatsApp, del número de correos electrónicos que se envían, del número de podcasts que se escuchan, etcétera, etcétera. Y claro, los millones, las cifras de lo que la gente consume en un minuto en Internet es sencillamente apabullante. Y claro, el medio, el diario local, la televisión, está compitiendo no solo con el resto de medios que haya en su ciudad o en su país, por captar esos lectores o esos espectadores, está compitiendo con Spotify, con Netflix, con Facebook, con Instagram, con el WhatsApp, y la atención es limitada. Si tenemos 24 horas al día y 2 ojos y un cerebro. Entonces, claro, ahí estamos en una situación cada vez más complicada por captar a esos lectores y a esos espectadores. Y si lo pensamos en esos términos, de 24 horas al día y como mucho, yo que sé, 3 o 4 como mucho, para intentar ponernos al día o hacer algo con los medios o con algún tipo de medio, no solo estamos hablando de los medios de comunicación y los periodistas, sino también de, por ejemplo, Netflix, también Ibai, también los partidos políticos. Es decir, ya los partidos políticos tienen los mismos medios y en muchos casos lo hacen mejor a nivel de producción que los propios medios. Es decir, hay mucha gente hoy en día que está en esa batalla por captar nuestra atención, que es el primer paso. Totalmente, y está muy bien visto, porque no solo son las plataformas y las redes sociales, sino cualquier protagonista de la actualidad informativa hoy día tiene un acceso directo a la audiencia. Si tú piensas lo que hace Rafa Nadal cuando anuncia una lesión y entonces que se retira de una competición, pues lo primero que hace es anunciarlo en Twitter. Y entonces, claro, con eso pues llega directamente a sus millones de seguidores. Lo mismo pues hacen muchos personajes del espectáculo, del entretenimiento y, como tú decías, los partidos políticos. Los partidos políticos que se han convertido, tienen grandes gabinetes de comunicación que producen vídeos muy elaborados, que tienen unas estrategias en redes sociales y que también dicen, bueno, yo no voy a esperar a que un periodista diga lo que le parezca de lo que yo hago o mi línea política o mi postura ante unas elecciones. Yo voy a intentar llegar directamente a la gente a través de esos canales, a través de esas redes sociales. Claro, yo ahí te haría 2 preguntas más, Joe, sobre ese fenómeno y ese entorno en el que funcionamos todos hoy en día, periodistas y usuarios y lectores y partidos. Es decir, no solo ha cambiado la cantidad de información que estamos recibiendo, sino también crea un espacio, una esfera pública global nueva en este siglo XXI que nunca ha existido antes así en la historia. Es una esfera global, una esfera pública global muy inmediata, muy directa, que nos conecta a todos al instante en muchos casos. Yo no sé cuál sería habría que hacer una reflexión quizás sobre el papel del periodismo, del periodista, del artículo, de información, del análisis en ese entorno nuevo, ya que esos partidos y esos otros medios tienen tanto acceso a lo mismo. Claro, esta es una de las claves, Macio, y como tú, como buen periodista, lo apuntas muy bien. Yo suelo analizar que estamos en un entorno, en un ecosistema nuevo, por este auge de las redes, y este ecosistema, desde hace un par de décadas, varios teóricos de la comunicación le llaman la sociedad red. Y en esta sociedad red el principal protagonista es el individuo. Antes los protagonistas eran medios de comunicación, entidades, organizaciones, y ahora cualquier usuario de esa red que tenga un teléfono móvil, una cuenta de Twitter, un canal en YouTube, puede convertirse en emisor y en comunicador.
Y antes tú apuntabas el fenómeno de Ibai Llanos y de otros muchos youtubers y twitchers y tiktokers que están revolucionando esa capacidad para conectar con miles de usuarios, a veces millones, y transmitir sus mensajes con un estilo muy directo y cambiando un poco las reglas, la forma tradicional de hacer comunicación. ¿Qué ocurre? Que una cosa es la comunicación y una cosa son las redes donde circula todo tipo de contenidos que pueden ser de entretenimiento, de persuasión, de propaganda, también lógicamente de información. Y otra cosa debe ser el periodismo, que sí que tiene una obligación de informar contando la verdad. Por eso, en este entorno de la sociedad red, donde todo el mundo comunica, ¿cuál debe ser el papel de los periodistas, en mi opinión? Pues los periodistas tienen que ser esos profesionales que informan y que certifican la autenticidad de lo que ha ocurrido y que tienen el suficiente criterio y las destrezas profesionales para hacer el mejor trabajo de informarnos, para verificar lo que nos cuentan, para contarlo con el mayor rigor posible y para eliminar todo lo que sea desinformación, engaño, mentira, motos que nos quieren vender. Claro, en esa sociedad, en ese ecosistema donde todo circula y donde cualquiera puede contar, seguimos necesitando, en mi opinión, periodistas que ejerzan esa labor de verificar, de contrastar y de luchar por contarnos lo que de verdad está sucediendo. Es una pregunta de las preguntas que tenía apuntado yo de tus hilos últimos sobre los fact-checkers y la verificación, ¿no? Porque entiendo que esto ha sido así en los últimos 2 o 3 o 4 años sobre todo, ¿no? Han surgido empresas incluso en España y fuera que se dedican o dicen dedicarse al fact-checking de forma, o sea, empresaria, o sea, su actividad empresarial periodística se supone que es esa, pero el problema, según lo veo yo, es que con ese acceso que tenemos todos, incluidos los políticos, que los que son objeto de ese fact-checking normalmente, cada vez que un político da un discurso, un meeting, una rueda de prensa, es capaz de generar 10, 100, 1000 apuntes que podían ser más o menos mentirosos o certeros en ese paso de tiempo y luego van a faltar siempre periodistas para verificar todo. No se puede verificar todo lo que sale de la boca de un político. Sí, efectivamente, es un proceso muy complicado porque de entrada a veces se confunde mucho la opinión con la información, con el dato, ¿no? Es decir, tú puedes verificar un dato, tú puedes confirmar que algo que se ha dicho pues no se ajusta a la realidad porque la cifra no es correcta o porque esa información no se corresponde con lo que ha ocurrido. Y yo coincido contigo, o sea, la verificación, el comprobar lo que uno va a publicar es algo que hemos hecho los periodistas desde siempre. Es decir, verificar la información es una de las reglas básicas de nuestro trabajo. Lo que ocurre es que como ahora en esas redes, no solo en las redes públicas como Twitter, Facebook, etcétera, sino lo que es más complicado en el WhatsApp, que son redes privadas, que solo compartimos con la gente, digamos, de nuestro entorno más cercano, amigos, compañeros de trabajo, familia. Claro, ahí circulan tal cantidad de mentiras, de bulos, efectivamente, que sí que hay, bueno, pues ha habido organizaciones, y en España ya hay unas cuantas, que han dicho, mira, vamos a intentar que nuestra razón de ser, uno de nuestros objetivos principales sea eso, dedicar a verificar todo lo que está circulando en esas redes, para ayudar a que la gente pues no se deje engañar por esos bulos, ¿no? Entonces sí que hay un auge en España, no solo en España, también el caso de países de Latinoamérica y a nivel internacional, de esos verificadores que según un estudio del Pointer, que tienen ahí una especie de censo de verificadores, ya son más de 200 en todo el mundo, 200 empresas de distinto tamaño que están intentando luchar contra esa desinformación, contra esa mentira. Yo creo que aunque fueran 2000 no darían abasto. Es como cuando que te llegan los WhatsApp de los amigos, los amigos que te envían los bulos sobre el COVID o sobre las vacunas o sobre esto. Y
y por mucho que les intentas decir que no, que mira, he mirado esto y mírate este otro artículo que le han hecho, se lo han currado para encontrar la respuesta, parece que no hay manera de convencer a algunas personas. Sí, es una tarea complicada y en el fondo esto conecta con que por mucho que hayan verificadores, hay que educar a la gente. Si nos tenemos que convencer de que a todas las personas, de igual modo que se les enseña cómo tienen que consumir los alimentos, y hay etiquetas que cuando tú vas al supermercado te dicen este es un alimento saludable o tiene esta composición o tiene ha sido tratado de esta manera. Claro, a la ciudadanía en general tendremos que intentar formar mejor desde los institutos, desde la universidad, desde centros sociales y cívicos, para que entiendan cómo consumir esos contenidos y cómo detectar los bulos y cómo no dejarse llevar por cualquier cosa que les llegue a través de un WhatsApp o de una red social. No lo sé, es difícil porque a raíz de la pandemia, bueno, ahora pasaremos a la pandemia y sus efectos, pero si alguien se quiere creer un bulo y está empeñado en eso por razones psicológicas o de identidad o lo que sea, no hay manera a veces de convencerle. Te haría otra pregunta antes de seguir sobre el impacto del periodismo en ese entorno tecnológico de tsunami de datos y de información y producción de contenidos constante en el que vivimos hoy en día. El impacto del periodismo, no solo con los lectores, sino, por ejemplo, su función pública y con los políticos. Yo mismo lo he vivido este año pasado, estos últimos 2 años pasados aquí en Murcia con la situación COVID y la pandemia, y dice, bueno, hacemos las informaciones correctas, salimos a hacer los reportajes en el lugar donde están ocurriendo los hechos y hablamos con las fuentes y luego hacemos las preguntas difíciles a veces en la rueda de prensa y el político te contesta por mucho que se moleste en el momento en la rueda de prensa, pero luego nada. O sea, ¿qué efecto, qué impacto estamos teniendo en el todo? Claro, por un lado, hoy día los periodistas y en general los medios de comunicación tienen que ejercer más que nunca ese papel de controlar a los políticos y a las instituciones. Siempre ha sido esa tradición que tú bien conoces anglosajona de la prensa como perro guardián. El trabajo del periodista es ser alguien que incordia, que no se cree automáticamente todo lo que le dicen en una rueda de prensa, que tiene que contrastar esas afirmaciones, que tiene que hacer preguntas difíciles, incómodas, someter al escrutinio de lo que dicen y hacen los políticos o los líderes o los sindicalistas, cualquier institución pública, ¿no? Y claro, esa tarea del periodismo es muy importante, pero a la vez necesita periodistas que estén preparados, necesita gente que sea independiente y los medios tienen que fortalecer esa credibilidad que en ocasiones está tocada, ¿no? Porque muchas veces pues hay medios que siguen determinadas ideologías, que actúan con unos intereses pues muy cercanos al poder, sean de derechas o de izquierdas, y eso ha hecho que para muchos ciudadanos algunos medios pues o el periodismo en general pues tenga una crisis de credibilidad y digan, bueno, pues es que yo no me fío que este periodista de verdad esté contándome lo que pasa porque ya se sabe, pues tiene unos intereses de derechas o de izquierdas o de centro. Entonces, esto es una cuestión muy importante. Hay que revitalizar y devolver esa función del periodismo independiente para fiscalizar, para someter a escrutinio a los que mandan, a los que gobiernan, a los que toman decisiones públicas, sean del partido que sea. Lo que estamos comentando es el entorno mediático, periodístico, informativo mundial, ¿no? Esto nos afecta a todos los periodistas, entiendo, del planeta en estos momentos, que todos estamos sujetos a y tenemos la oportunidad de usar estas tecnologías y este entorno nuevo. Pero, ¿qué es lo que te han contado los periodistas aquí en España porque tú hablas con muchos, ¿no? De muchos medios con el paso del tiempo? ¿Qué es lo que te han contado desde que empezó la pandemia? ¿Cómo ha cambiado todo? Pues mira, la pandemia ha sido como una prueba de fuego para el periodismo
porque ha habido varias fases, ¿no? Yo estuve en mayo del 2020 hablando con una veintena de periodistas para precisamente investigar cómo les había afectado en los 3-4 primeros meses de pandemia esa crisis, el coronavirus, en su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué me contaban? Por un lado, que la pandemia fue una ocasión fantástica para acelerar muchos procesos de transformación en las redacciones. Y me explico, es decir, tú piensas que llegó el confinamiento a mediados de marzo de 2020 y de la noche a la mañana prácticamente, en unos días, los medios tuvieron que crear redacciones en remoto y conseguir que todos los periodistas que trabajaban en ese medio pudieran hacer su trabajo desde casa, cubrir una información, hacer entrevistas, elaborar las crónicas, los reportajes, etcétera. Claro, eso fue un reto tecnológico, organizativo y periodístico muy importante, ¿no? Yeah. Porque tú sabes, manejar una redacción de 100 periodistas o de 200, como pueda ser de los medios nacionales, pues claro, trabajar en equipo, dirigir los equipos desde casa, etcétera, pues fue un reto muy importante y lo hicieron, y en buena medida, en la mayor parte de los casos, lo salvaron ese reto, ¿no? Los diarios siguieron publicándose, las televisiones siguieron haciendo sus informativos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que a la vez hay un enorme interés por parte de la audiencia en España por seguir esa evolución del coronavirus. En esos primeros meses estábamos en un escenario de miles de muertes, de algo que nos golpeó a todos en nuestro entorno familiar más cercano, y se disparó el consumo de noticias. Se disparó el consumo de noticias en Internet, en televisión, etc. Y a la vez eso generó durante los 3-4 primeros meses un enorme estrés en los profesionales de las redacciones por sus horas largas de trabajo, sobrecarga de tener que hacer muchas tareas, no poder distinguir. Tú estás en casa con los hijos o con la familia y de repente pues te exigen que hagas un trabajo, y entonces no poder separar tu vida personal, privada del horario laboral. Es decir, fueron meses muy complicados que también tuvieron repercusión en la salud mental de muchas compañeras y compañeros, y eso me lo decían. Claro, después de esos primeros meses pasamos a una segunda etapa donde se empiezan a notar las consecuencias económicas que comentábamos antes, del descenso de anunciantes, del descenso de inversión publicitaria, de que la gente ya está cansada de las noticias sobre la pandemia, de que todo era pues más de lo mismo, y empezamos a vivir algo que vemos en la sociedad en general, pero también en el periodismo, que es una cierta fatiga, un cansancio, es decir, otra vez el coronavirus, otra vez las restricciones, otra vez las medidas, una nueva oleada, y esto ha hecho que también el público pues esté ya un poco harto, ¿no?, de esta situación, ¿no? Y se ha traducido en intentar cambiar el modelo. A finales de 2020 muchos medios digitales e impresos lanzaron sus muros de pago, sus modelos de suscripción. Estamos hablando del País, del Mundo, del Confidencial. El Diario tenía el modelo de socios. Intentaron decir, bueno, si creéis en un periodismo que es más que nunca necesario, pues este periodismo tiene valor y hay que pagar por él, ¿no? Suscríbete al medio, suscríbete. Y eso también lo hicieron medios regionales como Prensa Ibérica, del grupo. Ahora, una pregunta ahí, Joe, para interrumpirte un momento, sobre los muros de pago. Es decir, ¿los muros de pago son una respuesta lógica a uno de los problemas económicos empresariales del periodismo en los últimos años, que parecían una solución lógica en estos últimos 10 años en ese entorno? Pero a nivel de nuestro papel en esa nueva esfera pública, y con ese papel que has comentado antes de control, de perro guardián contra los políticos o frente a los políticos, ¿los muros de pago son la solución o un obstáculo? Porque si uno es político y aunque le hagan preguntas difíciles, si luego todas las piezas y artículos y reportajes están detrás de un muro de pago, pues el político tan feliz, porque lo van a ver 4. Claro. Aquí hay una cuestión de fondo, que es la estrategia.
Es decir, la estrategia que tiene que tener un medio de comunicación, no solo del hoy para mañana, sino a medio y largo plazo. Y como comentábamos antes, si se pasó de un modelo de gratis total en Internet durante más de 20 años, la información que se ofrecía en todas estas cabeceras, en todos los diarios digitales, ha sido gratis. Claro, tú no puedes implantar un muro de pago o un modelo de suscripción de la noche a la mañana y seguir haciendo prácticamente el mismo tipo de periodismo, de contenidos. Es decir, la duda que planteas al lector es, bueno, tú hace un mes me dabas unos contenidos y ahora me das los mismos prácticamente y me pides que me suscriba y que pague 60 euros, 80 o los que sean al año. Entonces, claro, con razón, es decir, tú no puedes simplemente pedirle a la gente que se rasque el bolsillo y pase por ventanilla si no le das un producto mejor, de mayor calidad, que le diga, mira, es que este producto tienes que pagar por él porque estamos aquí 100, 80 periodistas trabajando para darte una información de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una estrategia que algunos medios la han entendido bien y les está yendo relativamente bien a la hora de ofrecer esos contenidos por los que los suscriptores, los usuarios tienen que pagar y dejar otros en abierto. Y hay medios que no lo han hecho bien y que han empezado a querer cobrar sin cambiar ese modelo de un periodismo pues muy... que no ofrecía productos especialmente valiosos, ¿no? Entonces, claro, junto con eso está también la creciente experiencia que uno tiene cuando dices, bueno, me voy a suscribir a un periódico y voy a pagar X, pero ¿qué me da a cambio, no? Y uno mira dentro de esa oferta de entretenimiento, de contenidos, y uno dice, bueno, pues la oferta de una plataforma como puede ser Netflix o cualquier otra, Amazon Prime, etcétera, por una cantidad de dinero, digamos, que es similar, pues me compensa mucho más, porque tengo más contenidos, los consumo durante horas, tienen una excelente programación, o bueno, uno puede encontrar contenidos que le satisfacen no solo a, pues eso, a distintos miembros de la familia, mayores, niños, jóvenes, en fin, que están compitiendo con esas plataformas de contenidos de entretenimiento, de música, de espectáculos, y claro, llega la información y es una información cara que en muchos casos no convence, no ven esa necesidad, ¿no? Entonces, ahí hay que replantearse la estrategia y tratar de decir, bueno, ¿realmente este modelo es la solución a mis problemas? ¿O tengo que intentar combinar con otras vías de ingresos que me permitan seguir manteniendo el periodismo que hago y crecer? Esta es un poco la clave. Yo creo que es replantearse qué quieres hacer. Se me ocurre una pregunta negativa escuchándote yo, que no deberíamos enunciar quizás porque somos periodistas y queremos hacer periodismo y demás, pero en ese entorno la vamos a enunciar de todos modos porque es interesante. En ese entorno de tsunami de información global, constante, inmediato, en esa batalla por la atención que has comentado antes, no solo con otros medios u otros periodistas, sino también con los fake news, los bulos, Netflix y los partidos políticos, y lo que suba tu abuela o tu cuñada en Facebook, después de 2 años de pandemia que ha creado ese cansancio, fatiga pandémica, pero también podríamos hablar quizás de cansancio informativo, ¿no? Si los grandes medios están todos los días con el COVID y los datos del COVID y más datos del COVID y más declaraciones de médicos, podríamos quizás hablar de cansancio informativo. Hay un límite a la creación del valor informativo, es decir, por mucho que te esfuerzas como periodista o como medio, por mucho te lo ocurras con reportajes nuevos y tal, igual después de 2 años de pandemia, con ese cansancio informativo y fatiga pandémica en general, la gente tiene ganas de serie en Netflix. Sí, es cierto que hay ese efecto cansancio y fatiga, está ahí. Yo conozco a gente de mi entorno, amigos, etcétera, que me dicen, mira, ya he dejado de ver las noticias, los informativos en televisión, porque siempre es todo la lista de contagios, de cómo va la incidencia, los casos, las muertes, y ya estoy harto, ¿no? Y eso en otros medios también, en prensa escrita o en internet, ¿no? Esa fatiga está ahí. Por eso yo creo que también
lo que hay que replantear es un poco el modelo. Y el modelo, en mi opinión, pasa por, de nuevo, conectar con los lectores, conectar con la gente que te ha sido fiel en estos años, que han sido pues parte de tu audiencia, hablar con ellos directamente, cosa que tú haces muy bien. Tú estás constantemente abierto a tus lectores, a tus usuarios, y les pides opinión, les pides feedback. Eso es muy importante y no todos los medios lo hacen. De modo que el medio de comunicación tiene que replantearse dónde está la gente que realmente me sigue y cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses aquí y ahora. De acuerdo que tienen otras necesidades que cubre Netflix o que cubre Spotify o que cubren Facebook o otros canales, pero desde el punto de vista de la información, ¿qué es lo que les interesa? Y ahí yo creo que muchas veces veremos que la respuesta pasa por una mayor especialización. Es decir, las noticias generales de lo que pasa hoy día en el ámbito de los titulares ya las van a conseguir, pero quizá mis lectores, mis usuarios, les interesa más unos determinados temas. Por ejemplo, cambio climático, o por ejemplo, lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, o por ejemplo, una mayor información sobre los videojuegos, la industria de los videojuegos. Y entonces vamos a ver que hay nichos de lectores, de audiencias, con esos temas muy específicos, que quizá no voy a llegar a miles de lectores, a 100.000 lectores, pero si tengo mis 3.000, mis 5.000 usuarios que les interesa esa información y desde nuestro medio se lo estamos dando una información elaborada, cuidada y especializada en esas cuestiones, sí que van a estar dispuestos a decir, pues mira, yo me suscribo, porque esto que me aportas me interesa, lo necesito, es valioso para mí, ¿no? Y me da un servicio, porque es el tema, los temas son los que me gustan, los que de verdad me interesan. Por tanto, yo creo que hay que pasar de un modelo de noticias para todos, de información generalista, que eso ya hay muchos y ya hay cantidad de información, a un modelo más de especialización, de buscar contenidos concretos especializados para audiencias no tan masivas. Pero allí tenemos el problema del debate y la esfera pública y el control de los políticos. Porque si nos dedicamos a escribir artículos sobre videojuegos o el último fichaje del equipo X en el deporte Z, los políticos igualmente encantados. Sí, claro. Hombre, los políticos siempre les interesa primero controlar los mensajes al máximo. Ahí tenemos lo que se ha convertido en una triste costumbre, que son las ruedas de prensa sin preguntas. Es decir, yo no concibo que un político diga que va a dar una rueda de prensa y no permita que los periodistas que asisten le pregunten, y eso está ocurriendo en el gobierno a nivel nacional y en otros gobiernos autonómicos. Y luego esta idea de cortinas de humo, es decir, tengo algo que me daña, ha habido algún suceso, algún evento durante una campaña o algún incidente que es negativo para el político, para mi partido. Entonces distraigo eso con otro evento que lanzo, que tendrá que ver pues con, por ejemplo, pues una campaña de tráfico, una nueva campaña para luchar contra el COVID, una medida que se toma para incrementar no sé qué, y distraigo la atención, ¿no? Y intento que la gente pues no hable del problema que tengo yo en mi partido, sino que se distraiga con otros temas que he generado para digamos, desviar la atención, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay siempre un toma y daca. Los políticos intentan que no les afecten, salir indemnes de sus crisis y de sus contradicciones, no someterse a las cuestiones que realmente importan, y hay una campaña de imagen tremenda, ¿no? Para, bueno, pues intentar favorecer sus propios intereses. Ahí, ¿qué papel deben jugar los periodistas?
que son independientes, pues no entrar a ese juego y denunciar cuando pues no les dejan preguntar, o cuando el político de turno está desviando la atención, o cuando están utilizando simplemente armas propagandísticas, ¿no? para promocionar una imagen que muchas veces pues no tiene poco que ver con la realidad, ¿no? Tú que hablas Sí. tanto con muchos periodistas de muchos medios en toda España y que lo has hecho a lo largo de estos últimos 25 años de una forma u otra, con respecto a lo que estás diciendo sobre los políticos y el control y el papel de la prensa, destacas los periodistas independientes que no los periodistas quizás que no lo sean tanto. Y la pregunta sería, ¿por qué en España crees que tanto a nivel de la prensa nacional como a nivel de la prensa regional o local es tan difícil o parece tan difícil que los periodistas de esos medios hagan esas preguntas directas, difíciles, duras o antipáticas a los políticos de turno? Pues yo creo que tiene que ver con dos cosas, con la cultura política y con la cultura periodística. Y aquí tenemos una tradición periodística que surge desde la transición democrática en el año 76, que arrastra una alta politización en los medios. Es decir, aquí nos encontramos con los medios de comunicación que están, digamos, muy ligados a valores ideológicos de derecha o de izquierda. Y eso no lo encontramos en otros países. En otros países no hay esa clara línea de decir estos medios se puede ver que por su ideología, por sus enfoques, por su línea editorial, por la forma en que tratan los temas, están orientados hacia la derecha o partidos políticos conservadores, y al revés, estos están orientados hacia la izquierda y son periodistas que siempre pues critican todo lo que salga del partido Es contrario, ¿no? decir, dirías, encajarías a los medios en España en general como otra división más en la gran batalla, en el gran Madrid-Barça político constante. Sí, yo creo que esa tradición está ahí, y hay historiadores del periodismo que hablan de un periodismo de trinchera, es decir, pues que cristaliza en la transición y que ya se arrastraba pues de todo el siglo XX, ¿no? ¿Qué ocurre? Que junto con eso pues hay una cultura política también que tiene muy poco que ver, por ejemplo, con la cultura política anglosajona, donde pues el político, el miembro del Congreso, miembro de un gobierno regional, autonómico o nacional, es un servidor público. Y entonces se debe con la máxima transparencia a sus, pues a la sociedad, a sus votantes y a la ciudadanía. Y ese respeto y esa transparencia, pues no están presentes en esa cultura política española, donde hay mucho de opacidad, de intentar, no dar cuenta de las decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si unimos las dos culturas, pues es un cóctel que permite, pues que siga habiendo una creciente polarización en esa línea ideológica en medios de izquierdas y de derechas, y esa polarización se ve también acrecentada por la crispación que alimentan los propios políticos. Si los políticos son los primeros que entre ellos son incapaces de hablar sin faltar al respeto, que se insultan, que entran en juegos de acusaciones, que ese está a la orden del día, pues claro, eso arrastra también, si esa es la cultura política que tenemos, pues eso arrastra también a la cultura periodística de crispación, y también afecta a la sociedad, porque en el fondo cada vez más en estas redes se alimentan las cámaras eco, las burbujas, de forma que yo sigo y hablo y converso con gente que está de acuerdo con mis ideas. Hay demasiada entonces, cercanía. si soy solo de derechas, pues veo el mundo en función de ese prisma, y si soy de izquierdas, solo encajo dentro de las ideologías que confirman mis creencias y mi ideología. Y eso es muy peligroso, porque la polarización social alimenta esa falta sobre todo de la posibilidad de entender
y discrepar sanamente y entender las posturas y los argumentos que pueden tener otras personas que no piensan como yo, ¿no? Dos preguntas allí. ¿Hay demasiada cercanía entre la prensa en España y la parte política? Yo creo que sí, yo creo que es difícil generalizar y en toda generalización hay excepciones, pero tú lo decías antes, hay medios que son del Barça, hay medios que son del Madrid, se puede identificar, hay periodistas que están al servicio del club, que parece que poco menos que su pluma escribe al dictado de los presidentes del club. Y eso también se nota, desgraciadamente, en las visiones, en la forma de tratar la información política en muchos medios, en muchos columnistas y en muchos periodistas. Y yo creo que eso es malo. Es decir, lo ideal, y sé que lo ideal es muy complicado, lo ideal sería que cuando una persona escriba una columna, haga una crónica parlamentaria, no se pudiera decir del periodista que escribe esa crónica si es de izquierdas o de derechas. Sobre todo analizando no una crónica solo, sino la información que hace día a día del Parlamento. ¿Por qué? Porque un día será crítico con alguien del Partido Popular o de Vox o de Ciudadanos y otro día será crítico con las visiones del Partido Socialista, de Podemos o de Esquerra, porque su misión es fiscalizar a esos políticos. Pero desde el momento en el que uno ya dice, no, fulanito escribe así, es que se le ve el plumero, esa expresión tan típica, estamos viendo pues que pierde credibilidad porque dicen, no, pues ya se sabe, es que es de izquierdas o es que es de derechas. Y yo creo que eso hace mucho daño a la profesión periodística. Justo la segunda pregunta que te iba a hacer sobre esto iba en esa línea sobre las trincheras, la fiscalización de los políticos y el Congreso. ¿Qué te parece esto que hemos visto estos últimos meses, desde el otoño, realmente con el Congreso que ha acreditado a medios nuevos como Estado de Alarma TV o 7NN, o sea, Negra y Cuquerella? Eso ha generado mucho debate, mucha confrontación en ese sentido, hasta el punto de generar un comunicado, creo que fue de los jefes de comunicación, de los jefes de prensa de los partidos políticos en el Congreso en contra de ese tipo de medios nuevos que hacen esas preguntas que son difíciles para los políticos a quien las hacen, pero las hacen a los políticos de la otra trinchera, digamos. Sí, bueno, todo tiene que ver con la falta de cultura, digamos, democrática de la que hablábamos antes, por parte de tanto de los políticos y de instituciones como por parte también de los medios de comunicación. Yo creo que la sala de prensa del Congreso debe ser un espacio donde los medios se les permita ejercer su trabajo siempre desde el respeto, siempre pues con una actitud, digamos, sin ofender, ¿no? Pero si el trabajo de los periodistas es fiscalizar y someter al escrutinio a las acciones y a las decisiones y también a las palabras de los políticos, pues claro, los políticos tienen que esperarse que los periodistas les hagan preguntas incómodas y que cuestionen sus decisiones y que quieran profundizar en ese eslogan, en esa iniciativa que a veces se presenta de una manera pues muy como si fuera en un mundo rosa, ¿no? Es decir, muy que todo va bien, ¿no? Dice, oiga usted, hábleme de esto, ¿no? Entonces, yo creo que no se pueden cambiar las reglas del juego y que hay que fomentar esa libertad de prensa para permitir que cualquier medio acreditado con el respeto siempre a la persona, sin caer en el insulto ni la descalificación personal, se hagan preguntas incómodas, se hagan preguntas duras, se fiscalice la actividad de quienes gobiernan, porque esa es la función de la prensa, una de las funciones, no la única. Y ya que estamos, vamos a dejar paso a los oyentes si quieren hacer alguna pregunta, si eso, que vayan levantando la mano virtualmente en el space de Twitter y les voy dando paso. Pero mientras hacen eso, te hago una última pregunta ahí, Joe, sobre la cultura, ya que estamos con ese tema, la cultura del periodismo y la información. Con un caso, yo no sé si te fijaste fue ya en noviembre, con el juicio de Laura Luelmo, o por el asesinato de Laura Luelmo en Huelva, cuando el juez de ese juicio, el magistrado,
declaró al final el juicio entero a puerta cerrada. El primer día, la misma mañana del comienzo del juicio, cuando los medios habían sido convocados para cubrir el juicio, lo sometió a la consideración del jurado nuevamente formado, o sea, nada más formarse el jurado sin que hubiesen elegido siquiera un portavoz, les puso a pensar, a ponderar sobre la cuestión de la publicidad del juicio, y luego mandó todo a puerta cerrada, y a partir de ahí no ha habido información alguna sobre ese juicio por asesinato, que acabó en condena de prisión permanente revisable, es decir, el crimen, el delito más grave que existe y la condena más grave que existe, y no tenemos información independiente de ningún tipo de lo que pasó en ese juicio. Luego, hablando con la FAPE y con los periodistas de Huelva, pues hicieron su comunicado en su momento, pero la cosa quedó allí. Es decir, a partir de ahí nadie más ha protestado, nadie ha elevado nada a ningún otro sitio, no ha habido recurso de amparo por esa falta de información, y los periodistas no tenemos en ese entorno, y la sociedad, a través de nosotros, no tenemos recurso alguno formal ante ese tribunal y ante esa posibilidad. Pero desde el punto de vista de cultura que estás describiendo, no sé si querías hacer algún comentario allí. Bueno, a mí me faltan datos y conocimiento exactamente del caso para emitir una valoración. Lo que sí es cierto, claro, cuando el juez decreta el secreto de sumario en un tema tan delicado como ese asesinato joven y previa violación, etcétera, claro, yo no sé las razones que le llevaron al juez a tomar esa decisión, pero se trata de un caso que es el típico caso donde chocan, por un lado, el derecho a la información, que está recogido en nuestra Constitución, y también, lógicamente, el derecho al honor y a la intimidad de las víctimas y de sus familiares, ¿no? Y aquí, de nuevo, es que el periodismo y el periodista tiene que ejercer, lo decíamos antes, esa función de fiscalizar, pero a la vez un exquisito respeto al derecho a que las personas pues quieran preservar su intimidad, a no regodearse sobre detalles que puedan ser escabrosos, que puedan ser dolorosos para los familiares, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso también forma parte de una cultura en la que si los medios son respetuosos en ese tipo de delitos y de casos tan tristes, ¿verdad? Son respetuosos con el tratamiento informativo que hacen de las víctimas, entonces, pues eso sería una relación perfectamente saludable. ¿Qué ocurre? Que a veces, y no quiero señalar a nadie, pero a veces hay periodistas que sí que entran como auténticos buitres, ¿no? Porque ven la sangre, ven el tema, ven algo morboso, escabroso, y entonces ahí focalizan su atención con ningún respeto para el dolor de esas víctimas, ¿no? Entonces, ojo con el periodista buitre. Esto es algo, lo vemos en ética, en la universidad, en la facultad, y tratamos de que todos nos concienciemos de que estamos trabajando con algo que es muy sensible, que es el honor y la intimidad de las personas, y por tanto debemos de ser exquisitamente respetuosos con esos casos. Por tanto, yo no sé exactamente el contexto y los motivos que llevaron al juez a tomar esa decisión de celebrar el juicio a puerta cerrada y de no informar, pero sí que es cierto que en estos temas ha habido muchos excesos y hay que buscar ese equilibrio y sobre todo ese máximo respeto por las cuestiones de honor y de intimidad de las personas y de las víctimas. Muy bien, Joe. Vamos a aceptar alguna pregunta. Tenemos primero, si está ahí Lechería Hoy desde Venezuela. A ver si... Y luego Juan Carlos. Lechería Hoy desde Venezuela. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer. Un saludo cordial a ambos. Tengo una pregunta para ustedes con relación a... En la primera parte del programa se extendieron tratando de explicar que los medios de comunicación como que tenían más derecho que las redes sociales. Y esto es una vieja discusión, lo mismo que los periodistas. Yo creo que el periodismo es una de esas carreras que perdió su razón de ser. Y digo ¿por qué? Porque en realidad lo que hoy está
primando en absolutamente todos los campos es el conocimiento que se tenga de cada uno de los temas. Si bien es cierto que es necesario pues tener la forma correcta de estructurar una noticia, no es menos cierto que vemos, pero cansinamente, a periodistas que no tienen la menor idea de lo que están hablando, sin embargo están dando una opinión. Y esa es básicamente, quería saber qué opinaban ustedes al respecto. Muy bien, Joe. Bien, un saludo, Lechería Hoy desde Venezuela. Pues has puesto el dedo en la llaga en un tema que es crucial, ¿en qué medida, si cualquier ciudadano puede ser un comunicador a través de su cuenta personal en una red social, en YouTube, etcétera, etcétera? Claro, entonces queda diluido el papel del periodista. Entiendo que esa es un poco la pregunta. Si cualquiera puede informar, entonces ¿para qué sirven los periodistas, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo en que una persona que sea un experto en un tema, por ejemplo, pues sea experto en motos y tenga un blog de motos y sepa de cilindradas y de modelos de motocicletas y esté al tanto de las competiciones, pues puede generar un contenido muy valioso y que tenga muchos lectores en su blog y en sus redes sociales. Y eso nadie lo pone en duda. La cuestión está cuando llega el momento de saber si las decisiones que toma tu gobierno son ciertas, qué consecuencias van a tener, qué impacto están teniendo y cómo se traslada eso en la situación, por ejemplo, económica o sanitaria de un país. ¿Quién hace las investigaciones? ¿Quién lleva a cabo ese trabajo de preguntar, de buscar los temas que no quieren salir a la luz, que se ocultan, etcétera? Y ahí necesitamos profesionales de la información. Yo suelo poner el ejemplo porque hace años se hablaba del periodista ciudadano, ¿no? Diciendo, bueno, cualquier ciudadano puede ser periodista. Y yo les digo a mis estudiantes, ¿tú apostarías por un doctor ciudadano o por un arquitecto ciudadano? Es decir, una persona que le gusta esto de la ciencia médica y entonces, dice, yo he hecho un curso de primeros auxilios. Vale, pero si tú vas por la calle y te da un infarto, ¿tú querrías que te atendiera ese médico ciudadano que no tiene una carrera de medicina y que no ha ejercido y que igual no sabe ni lo que te pasa? ¿O tú querrías vivir en una casa hecha por un arquitecto ciudadano? Alguien que dice, pues yo hago unas chapuzas y pongo aquí unas paredes y tal, y aquí tiene usted la casa. Y esa casa pues tiene goteras y con el tiempo pues poco menos que se cae, ¿no? Es decir, pues lo mismo pasa con esa idea de, no, cualquiera puede ser un periodista ciudadano. Ojo, que hay profesionales que se han preparado durante 4 o 5 años en una universidad, que han hecho sus prácticas, que tienen sus códigos éticos, su criterio, su forma de hacer y que están dedicados profesionalmente, full time, a hacer ese trabajo. Por tanto, por resumir, cualquiera puede comunicar, cualquiera puede ser, si es un experto, tener su canal y ser muy útil a la hora de difundir contenidos especializados en tecnología, en deporte, en cualquier materia. Pero seguimos necesitando periodistas profesionales que hagan esa tarea tan necesaria de informar sobre las cuestiones relevantes para nuestra sociedad. No sé si te ha gustado. Si yo por mi parte allí haría 3 apuntes. Con mis experiencias de los últimos años. Primero, sobre todo en las grandes noticias de los últimos años, y ahí hablo, por ejemplo, del accidente del Albion en Groys, del juicio del proceso, ahora de la pandemia del COVID. Esas personas en la vida real que son expertos en su campo, ¿no? Mucho más expertos que jamás vamos a ser nosotros. Cuando hay una noticia grande que a esas personas les importa que se cuente bien, en todos esos casos y en otros muchos más, pero esos son los 3 principales quizás, esos expertos en cada campo han contactado conmigo para explicar bien los detalles de alguna noticia o alguna parte de relevancia del asunto. Entonces, en el caso del accidente de tren, pues hubo ingenieros y maquinistas de Renfe que explicaron las partes técnicas, que contactaron ellos conmigo para ofrecerse a explicarlo bien ellos. Luego pasó lo mismo con el juicio del proceso, con los abogados, juristas, jueces y hasta fiscales,
Y en la pandemia del COVID, pues ha pasado lo mismo con los sanitarios, las enfermeras y los médicos y los especialistas en eso. Y sin esas personas, esos expertos, la información que he hecho yo en los últimos años no habría sido posible. Segundo punto allí era en esos entornos también, con esos expertos, con esas personas que están implicadas en la noticia que sea, muchísimas veces no es fácil para ellos contar la verdad y decir que han sido ellos. Es decir, quieren que se explique algo bien porque les importa ese tema, pero por una razón u otra, una presión u otra, una implicación social o profesional u otra, no quieren ser ellos quienes lo cuentan en público, ni en sus redes sociales, ni en una entrevista en la televisión, ni con sus nombres y apellidos y cargos, pero quieren que se sepa bien. Es decir, allí el periodista tiene un papel de hablar con esas personas y decir y dar la voz nosotros, ser su voz un poco. Luego el tercer apunte relacionado es el acceso. O sea, si pensamos en un juicio en el Tribunal Supremo o en una audiencia provincial o el acceso a los hospitales con el COVID o la rueda de prensa con los políticos, los ciudadanos no pueden acceder a esos sitios, no les dejan. No sé si entre yo y yo te vale, Lechería. Pero gracias por la pregunta. Pasamos a Juan Carlos. ¿Está ahí Juan Carlos? Juan Carlos no está allí. También tenemos a Miquel Sarmiento. ¿Nos escucha, Miquel? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a los dos por organizar esta charla, que me parece súper interesante. Os quería hacer una pregunta y veo que no se ha tocado mucho el tema. Más allá del periodismo de trincheras, me gustaría hablar también de la influencia que tiene la publicidad institucional en los medios. Es decir, hasta qué punto los medios están, más allá de la ideología, están pillados por ese dinero que viene del gobierno en publicidad. Gracias. Gracias, Miquel. Joe. Miquel, muy buena pregunta. Un saludo cordial. Pues efectivamente, en estos tiempos además de crisis donde no llega la publicidad convencional de anunciantes, la publicidad institucional sigue siendo, no voy a decir la gallina de los huevos de oro, aunque para algún medio sí, pero sigue siendo una vía muy importante de ingresos. Y esto es otra cuestión para discutir en términos de cómo debe ser la cultura democrática del sistema de medios de comunicación en un país. Es decir, el gobierno o los gobiernos de las comunidades autónomas o los gobiernos municipales de los ayuntamientos tienen una partida presupuestaria muy considerable a veces de inversión en campañas institucionales, en prensa, en radio, en televisión, en internet. Y claro, esa inversión condiciona porque si tú eres un medio, una televisión, una emisora de radio local y llega el ayuntamiento y te va a dar 50.000 euros por una campaña simplemente institucional sobre cómo protegerte del COVID en tu ciudad, pues claro, ese dinero es muy suculento, ¿no? Y eso a veces puede interferir con la capacidad del medio para mostrar una actitud crítica frente a ese gobierno municipal, porque te está dando pues una cantidad muy importante, ¿no? Es una cuestión que no está bien resuelta, porque a veces incluso hay subsidios directos a la prensa. Estoy pensando en el gobierno de Cataluña, que da todos los años y hace poco se publicaron las cuentas de esos subsidios a medios de comunicación en los que no hay ningún tipo de criterio objetivo claro. Lo que sí notas es que, y no quiero ser crítico exclusivamente con el gobierno de Cataluña, sucede en muchos gobiernos, pero en este caso recuerdo que llamaba la atención que había cantidades astronómicas que iban sobre todo a medios de un sector, digamos del sector independentista. Y medios que eran no independentistas, por decirlo así,
pues recibían poco o nada, ¿no? Y dices, bueno, que alguien me explique qué criterios se han seguido, porque no estamos hablando de criterios objetivos de audiencia o de interés público o de otras cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que Miquel es una cuestión que tiene mucha enjundia y que lógicamente yo creo que sí que puede condicionar la línea editorial, las decisiones de la cobertura que tomen los medios en función de quién están recibiendo esas subvenciones. Muy bien, gracias Joe. Tenemos una pregunta de la cuenta oficial de Vox Soria. Bueno, podemos permitirlo también. A ver si está ahí Vox Soria y qué nos quiere decir sobre los medios. ¿O no está ya allí la cuenta de Vox Soria? También tenemos una petición de Chuches. Si Chuches está allí, a ver quién llega primero. ¿Está ahí Chuches? Hola, buenas. Perdón. Había entrado con mi otra cuenta, pero me ha sacado del móvil. Muy Ante bien. todo, muchas gracias por el espacio. La verdad ha sido bastante interesante. Y sí que me surgía una pregunta. ¿Cómo se podría ver? Porque yo entiendo que el periodismo debería de tratar de ser lo más objetivo posible. Entonces, existiría luego la otra parte, que sería algo así como la divulgación, es decir, en cuanto a tus intereses, más de forma incluso podría ser subjetiva. ¿Qué medios tiene la ciudadanía para poder diferenciar cuando un periodismo se hace realmente como periodistas y cuando no se hace como un medio divulgativo? Muchas gracias. Bien, Joe. Bien, el tema de la objetividad. El tema de la objetividad, fíjate que es un tema que se sigue todavía hablando en las redacciones y seguimos hablando de él en las clases. Y realmente yo te diría algo que hemos reflexionado muchas veces, y es que la objetividad no existe. Es decir, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la objetividad es algo que en el periodismo y en cualquier actividad humana que tiene un componente intelectual no existe la objetividad, porque somos personas, somos individuos y por tanto somos sujetos con nuestra subjetividad. Es decir, la objetividad existe en un laboratorio en el que el científico pues quiere hacer un experimento y coge pues este porcentaje de agua oxigenada, este porcentaje de nitrato de sodio y este porcentaje de otro componente, y mezclándolos en la temperatura y en la cantidad correcta obtiene siempre el resultado establecido, porque eso es un experimento y eso sí que es objetivo. Pero desde el momento en que el periodista sale a la calle y entonces empieza a, por ejemplo, captar unas imágenes, bueno, pues ya tienes un plano. Imagínate en el Congreso, pues sacas unas imágenes de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pues cuando está bostezando o cuando está sonriendo o cuando tiene el rostro crispado. Es decir, al final una imagen siempre es una selección de la realidad. Y lo mismo un texto, y lo mismo un vídeo, y lo mismo. Entonces, claro, partiendo de esa base de que somos sujetos, ¿por qué no existe la objetividad? Porque todos tenemos nuestros propios condicionantes y nuestra forma de intentar ofrecer ese relato de lo que ha ocurrido, que está siempre limitada por el tiempo, por el encuadre, por lo que yo sé, por lo que me pide el jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así como yo digo que la objetividad no existe en periodismo, lo que sí existe es el intento por ser lo más honesto posible, y aquí hablamos de honestidad, de imparcialidad, de ser una persona que intenta reflejar de la forma más completa posible lo que ha ocurrido. Y por tanto, y está ahí como apunta uno de los lectores, Redivivus, el problema con la verdad. Es decir, yo sí que creo que la verdad existe una verdad de lo que se ha discutido en la Cámara, de cómo ha actuado la señora presidenta del Congreso y de lo que ha dicho tal diputado. Y eso es lo que hay que transmitir y hay que contextualizar cómo se ha dicho y por qué y qué consecuencia ha tenido. E intentar hacer el mejor trabajo posible, contando todas las partes implicadas, profundizando en lo que de verdad ha ocurrido, no dejándonos llevar simplemente por la cantinela o la demagogia o la propaganda de unos y otros,
para decir, bueno, señores, esta crónica de lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso, pues tiene todas estas luces y sombras que intentan reconstruir, que intentan construir a usted, que no estaba allí, lector y espectador, lo que ha ocurrido. Y todo eso es muy complicado, lo sé. O sea, yo no estoy aquí con un lirio en la mano diciendo, no, el periodista va a ser... No. Es decir, es muy complicado. Por eso, como bien preguntaba este oyente, el problema que tenemos los periodistas es que o nos creemos esta necesidad de ser respetuosos con la verdad o perdemos la credibilidad rápidamente, porque entonces decimos, oye, pero que solo me has contado una versión, oye, que solo me has dicho lo que decía esta persona y no me has... Oye, que me has sacado la foto con esta persona metiéndose el dedo en la nariz y hombre, me la estás poniendo como un maleducado cuando no es así. O sea, todos esos tics, todas esas subjetividades que dejamos que entren por nuestro prejuicio ideológico, por nuestro deseo de ser, de dar caña a una persona o de ser absolutamente parcial, pues es lo que más daño hace al periodismo, en mi opinión, en mi modesta opinión. Muy bien, eso, gracias Joe, y a todos los que han hecho preguntas. ¿Hay algún comentario más que quieras hacer para terminar? Que ya es la hora de comer y te tendrás que ir. Pues la verdad es que sí, hemos estado 1 hora y 20 minutos hablando. Muchas gracias, Macio, por esta tertulia, esta conversación. Primero con tus preguntas siempre interesantes, siempre poniendo el dedo en la llaga, y luego con la participación y el coloquio con los oyentes. La verdad es que me lo he pasado muy bien y ojalá que os haya servido para, bueno, tener esta conversación que nos ilustre y que nos dé algunas pistas de cómo está la profesión y cómo está el periodismo, y que entre todos pues hagamos lo posible por ir mejorando. Así que muchísimas gracias a ti, Macio, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Yo agradezco en nombre de todos tu tiempo, Joe, y te emplazo a la conversación dentro de unas semanas o meses, si puede ser, para saber más y comentar más. Pues ahí estaremos, con mucho gusto. Un placer. Un saludo. Gracias a todos por escuchar.